Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es José Farid Tola Alape, tengo 27 años, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ahora me encuentro cursando quinto semestre del CEA de Ibagué. Me gusta el fútbol y actualmente no me encuentro involucrado en el trabajo con las TIC. Aquí está mi número de contacto, WhatsApp, Skype, correo personal, correo institucional. Aquí podemos evidenciar lo que es la evolución histórica de las bases de datos, ¿cierto? Y cada una de las décadas. En este caso, de la década de 1950, podemos apreciar, en esa época podemos evidenciar, ya que se producen unos avances significativos que entraron en las bases de datos modernos, ¿cierto? Y allí pues el uso de las cintas magnéticas para ayudar pues a la automatización de información. Posteriormente, en la década de 1960, allí podemos apreciar lo que es el SQL, ¿cierto? Comenzó a ser el modelo de industria con bases de datos pues, relacionales, la cual permitió competir con las otras bases de datos de red y jerárquicas, la cual estableció un sistema de tablas que pudo competir con otros modelos de bases de datos. También aquí podemos evidenciar lo que es en la década de 1970. Para esta fecha, en 1970, Edgar Frank, así como evidenciamos acá en la imagen, Edgar Frank definió el modelo relacional de datos que separaba el esquema lógico de las bases de datos del almacenamiento físico, mejorando pues la accesibilidad y gestión de datos. Posteriormente, en esta década de 1980 y 1990, se produjeron también avances significativos en el campo de lo que son las bases de datos, incluyendo el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? El lenguaje y consultas estructuradas en SQL, lenguaje de consulta estructurada. También lo que es los sistemas de gestión de bases de datos relacionales comerciales, ya que esto aporta grandes avances para la gestión de datos relacionales. Estos avances revolucionan la forma en que las organizaciones directamente gestionaban y utilizaban los datos, ¿cierto? Llevando a una mayor eficiencia y flexibilidad en el manejo de la información. Posteriormente, vamos a evidenciar lo que es las bases de datos en el presente y futuro. En este caso, las bases de datos han experimentado una gran evolución significativa pues a lo largo de este tiempo, la cual se proyecta un futuro mucho más dinámico, ¿cierto? Para esta área del tema de cómputo. También podemos apreciar en la actualidad las bases de datos están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Casi en las diferentes empresas existen
o existe una base de datos, la cual es parte fundamental de la tecnología que utilizamos. La evolución de las bases de datos se ha visto reflejada pues en su capacidad para manejar grandes volúmenes de información, ¿cierto? También podemos apreciar acá lo que es SQL, ¿cierto? Lenguaje de consulta. Es un lenguaje estandarizado y utilizado para definir y manipular grandes cantidades de datos de una base de datos, obviamente, relacional, ya que fue creado inicialmente en la década de 1970 y se ha convertido en un estándar ANSI e ISO incluso de SQL. Este navegador también, como podemos evidenciar aquí, que es World Wide Web, fue el primer navegador de fácil acceso para la web, ¿cierto? Y jugó un papel muy esencial o crucial en el desarrollo y popularización de la World Wide Web en la historia, ¿cierto? Del Internet y navegación web, hallando el camino para el desarrollo de navegadores. Ahora podemos acá apreciar lo que son las tendencias. En este caso, las tendencias de bases de datos están experimentando cambios significativos en algunas de las tendencias claves. En estas incluyen pues mayor responsabilidad de respuestas más inteligentes, tecnologías emergentes, el machine learning, inteligencia artificial, ¿cierto? Esas están marcando el futuro de la gestión de datos. Datos como servicio y iCloud, democratización de datos, seguridad inherente, todo esto son tendencias que reflejan la evolución continua del panorama, ¿cierto? En las bases de datos del mundo, escuchemos bien, del mundo empresarial y tecnológico. También aquí podemos apreciar lo que es un ejemplo de, en este caso hay que tener en cuenta que las bases de datos son fundamentales en el entorno informático actual y tienen aplicaciones en una amplia variedad de campos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también los tipos de bases de datos. Eso se suma a ejemplos de bases de datos, la cual pueden hallarse estructura de tablas, como en el caso de las bases de datos de una universidad, donde se tienen diversas tablas de información de los estudiantes, profesores, carreras y relaciones entre estos datos, ¿cierto? Como tal, las bases de datos son esenciales para la gestión eficiente
de grandes volúmenes, grandes cantidades de datos. Posteriormente hallamos las conclusiones. Acá la importancia de las bases de datos, ya que forman el núcleo principal en aplicaciones, sitios web y servicios corporativos. Los tipos de usuarios en las bases de datos, donde su propósito principal es responder a las consultas y ejecutar transacciones de datos. La selección de los tipos de bases de datos estáticas utilizadas para almacenar datos históricos y bases dinámicas donde la información almacenada se modifica con el tiempo, ¿cierto? Las ventajas y evolución en las bases de datos que se superponen a los sistemas de archivo del pasado y modelo relacional que implementa SQL. Las ventajas también e importancia de las bases de datos distribuidas y orientadas a objetos. Muchas gracias, muy amable por su atención.